Celeste Perosino, que es antropóloga forense, que es integrante de la colectiva de intervención ante las violencias y que durante 11 años también formó parte del equipo argentino de antropología forense, pero bueno, sabemos que su trabajo se enfoca en la violencia de género y en los femicidios, también buscando un poco visibilizar este tipo de crímenes. ¿Qué tal? Buen día, Celeste. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Robertina. Buen día, Clara. ¿Cómo andan? Bien. Bien, gracias por atendernos, Celeste. Bueno, en principio queríamos consultarte, ¿no? A 10 años del primer Ni Una Menos, ¿qué balance haces como trabajadora, como antropóloga forense? Bueno, es un balance complejo, ¿no? Por un lado, la irrupción en el 2015 de Ni Una Menos permitió eh, que el reclamo se masifique, que se visibilicen todas las muertes de mujeres por razones de género, que se puedan visibilizar las violencias específicas que sufre el colectivo LGTB. Pero si uno tiene que hacer un balance en estos 10 años, vemos que la respuesta estatal y la respuesta de la justicia realmente ha sido como muy recortada y no se han dado cambios significativos ni en lo que hace la prevención de esas violencias, ni tampoco en lo que hace a una investigación y un juzgamiento aterrizado a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Ujú. ¿Y cómo crees que estamos ahora? Bueno, claramente hoy en un contexto de un gobierno libertario con un proyecto político y económico de las características que estamos viviendo, donde de corte, bueno, fuertemente desregulador, con un fuerte ajuste y con, bueno, un corte de tipo fascista en su forma de gobernar. En esta materia específica estamos retrocediendo, hemos retrocedido y vamos a seguir retrocediendo porque los discursos de odio que todos los días se replican desde el gobierno nacional claramente van a afectar los niveles de violencias que vivimos. Y eso creo que fue uno de los grandes aportes del primer Ni Una Menos y de estos 10 años, que pudimos entender que la violencia contra las mujeres y las diversidades no se juegan en lo interpersonal, no se pueden entender solo desde los vínculos interpersonales, sino que tienen que ver con una estructura social, política, económica, que está armada para replicar ese tipo de violencias. Y hoy el gobierno de Javier Milei claramente con el ajuste, con el fin de la moratoria, con la precarización de las fuentes laborales, va a recrudecer esas situaciones. Ujú. Y qué decir de lo específico de las políticas de género y diversidad que han sido desmanteladas. Hoy solo lo que queda, digamos, en manos del Ministerio de Justicia, que han quedado algunas políticas de lo que era el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, solo queda el programa Acompañar y el RENIA, con muy pocas trabajadoras, y además hay un apagón informático. En nuestro país nunca se caracterizó por tener buenas fuentes informativas, por tener buenos sistemas de información, pero teníamos, por ejemplo, las estadísticas de la línea Claro. 144, teníamos un tablero que nos permitía ver, bueno, cuáles eran esas consultas que más llegaban al aparato burocrático del Estado. Hoy hay un apagón informático en materia de violencias basadas en el género. Celeste, en ese contexto donde toda esa información que se fue construyendo en los últimos años no está, ¿estamos peor que hace 10 años? Digo, en el sentido de conocer estadísticas, de tener programas, ¿o estamos un Estamos poquitito peor, mejor? no, estamos peor en el sentido de que lo que poco que había, que se había ganado, que se había acumulado, a ver, el Estado, y esto creo que es transversal a los distintos momentos políticos, siempre ha dado respuestas de coyuntura y en la urgencia frente a las violencias basadas en el género. Nunca ha generado políticas profundas, con buenos datos. Siempre, por ejemplo, después del primer Ni Una Menos se creó, bueno, la Unidad Fiscal Especializada en Ujú. femicidio, ¿no? En el marco del Ministerio Público Fiscal.
la Corte Suprema de Justicia, que tenía una manda para armar el observatorio, el Registro Nacional de Femicidio de la Justicia Argentina desde el año 2009, bueno, con el 2015 y el Ni Una Menos, arma finalmente el registro, ¿no? Y empieza a generar un dato estatal, supone, con protocolos y demás, de una cifra oficial de femicidios. Con el crimen de Micaela García, bueno, sale por unanimidad una ley para que los 3 poderes del Estado se formen en género. Entonces siempre estamos atrás de el último femicidio, Claro. del último caso resonante en los medios, y nunca el Estado se ha dado a pensar políticas un poco más en profundidad. Entonces, sí, claramente hoy estamos peor, pero realmente, si bien hemos tenido leyes de avanzada que han sido muy buenas, a la hora de poder construir datos, cifras, claramente en nuestro país en ese sentido nunca fue de avanzada. Nosotros van a encontrar muchos informes estatales basados en registros burocráticos. Los registros burocráticos del Estado solo representan el 15% de las situaciones de violencia que pueden existir en el país, y tenemos poca encuesta de prevalencia. Si nuestro país quisiera saber cómo se desenvuelve el fenómeno de la violencia machista, tendría que hacer encuesta de prevalencia. Y realmente eso se hizo muy poco. Hay solamente una encuesta de cuando teníamos el Ministerio de las Mujeres, que ni siquiera mapeó todo el país, que mapeó algunas provincias, y tuvimos 3 años durante el gobierno de Cristina Kirchner, tuvimos algunas encuestas de prevalencia del Ministerio de Justicia. Es decir, en materia de generar datos de calidad, y como técnicamente se tiene que hacer, nuestro país nunca ha sido de avanzada. Hoy no tenemos ni eso. Y claramente esto va a afectar en la materia, en lo que es la prevención y una investigación acertada de los hechos. Estamos en comunicación con Celeste Perosines, antropóloga forense, integrante de la colectiva de intervención ante las violencias. Celeste, hablabas hace un ratito de, bueno, estos últimos años, de los discursos de odio que cada vez son por ahí más exacerbados. ¿Eso se ve traducido en los femicidios y los transfemicidios, digo, como un ensañamiento, o es lo mismo que hace 5 años atrás? Estos discursos lo que hacen es habilitar. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos el triple crimen, el triple lesbicidio de Barracas Sí. el año pasado. Eso claramente es una consecuencia de la habilitación que estos discursos en el marco del gobierno de Javier Milei permiten. El problema de las violencias hacia las mujeres y las diversidades tienen que ver con patrones socioculturales. Si esos patrones socioculturales, en vez de desarmar esos discursos, los alientan, claramente se van a profundizar esas violencias. Así que en este panorama, y además también tenemos que entender que las violencias que sufren las mujeres y diversidades no solo las tenemos que entender con lo que pasa en la unidad doméstica. Las medidas que están tomando, cortar con la moratoria jubilatoria, el que no se generen puestos laborales de calidad y formales, etcétera, 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 bueno, eso condiciona la autonomía de las mujeres y de las diversidades y las anclan en situaciones de violencias. Entonces, cuando hablamos de estas violencias, tenemos que pensar que este gobierno o estos escenarios de nuevas derechas, con las políticas que llevan adelante, claramente van a profundizar estas situaciones. Celeste, también sabemos que hace poquito, hace un par de años, empujaste la creación de tu propia ONG que tiene que ver con acciones coordinadas contra la trata. Consultarte cómo estamos en esa materia en la República Argentina. Sí, hoy es la colectiva de intervención ante las violencias, Ajá. ese grupo que se formó en 2012. Nosotros trabajamos específicamente con búsqueda de personas y violencias letales, y lo que hemos aprendido, y va un poco en línea con lo que les transmitía más temprano, es que en la política de búsqueda de personas en nuestro país, de búsqueda de mujeres, búsqueda de niñas, está muy atravesado por el delito de trata de personas. Hoy en nuestro país, así como no tenemos cifras de femicidios de calidad, así como no tenemos cifras de
violencias de género de calidad, tampoco tenemos cifras de personas desaparecidas. Y creo que aún estamos peor que en el resto de los fenómenos que acabo de nombrar. Nosotros en el país tenemos una única política de búsqueda de personas, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que está en manos del Ministerio de Seguridad. Es una política que fue una respuesta a la desaparición de Marita Verón. Entonces está fuertemente atravesada por una mirada de la desaparición vinculado al delito de trata de personas, cuando sabemos que las mujeres desaparecen por una multiplicidad de violencias y de fenómenos, incluso vinculadas a las desapariciones, sean vinculadas a la salud mental, al consumo problemático. El fenómeno de la desaparición es multicausal y muy amplio. Bueno, el CIFEBU en estos más de 10 años que tiene, solo ha publicado un informe estadístico en el año 2024 recién. Entonces, como venía diciendo, el país no construye cifras de calidad que nos permitan ajustar una política pública a cómo se desenvuelven estos fenómenos en nuestro país. En materia de búsqueda de personas o de personas desaparecidas, no tenemos una cifra oficial generada por parte del Estado. Así que en ese sentido, nuestro país en los últimos años no ha avanzado en la materia, y eso queda claramente demostrado en que muchas de las mujeres que están en los fundamentos, por ejemplo, de la creación del CIFEBU, el CIFEBU plantea, bueno, porque desapareció María Cash, porque desapareció Penachi, porque desapareció Marita Verón, necesitamos esta política pública que fue el CIFEBU, y esas mujeres todavía siguen desaparecidas, claro, y el Estado sigue sin encontrarlas. Entonces, la ineficacia del sistema de búsqueda de nuestro país queda claramente graficado en que ninguna de ellas pudo ser hallada al día de hoy. Y ahí falta una mirada profunda de género, de por qué están desapareciendo las mujeres y las niñas en nuestro país, que no solo tome el delito de trata de personas, sino que tenga una mirada multicausal sobre los hechos. Yo me encuentro ahora realizando una investigación sobre femicidio y desaparición, y ahí se ve claramente, por lo menos en los datos que aporta la Corte Suprema de Justicia, que hay un patrón. El 10% de los femicidios están atravesados por la figura de desaparición, y si uno profundiza el análisis, ve que hay características especiales de estos casos con respecto al resto de los femicidios donde los cuerpos son hallados. Entonces, falta investigación, falta lectura crítica de los datos, y falta información de calidad. Si el Estado no genera información de calidad sobre todos estos fenómenos que estamos hablando, sobre todas las multiplicidades de violencias, va a ser muy difícil que se den respuestas acertadas, y mucho menos que se puedan prevenir. El fenómeno de la desaparición está atravesado por la multiplicidad de denuncias de desaparición. Una mujer puede desaparecer múltiples veces, y que esté desapareciendo múltiples veces, o un adolescente desaparezca, como pasa en la 1114, de manera recurrente, da cuenta que el Estado no está dando una respuesta acertada a las vulnerabilidades que están por detrás de estos eventos de desaparición. Entonces, si no se tiene una mirada mucho más amplia de lo que es el fenómeno, que no es una respuesta solo frente al hallazgo, la intervención del Estado no termina con el hallazgo de la persona, sino que hay vulnerabilidades a atender, que el Estado tiene que hacerse cargo, y que empecemos a tener una política pública en materia de búsqueda que no esté anclada en el Ministerio de Seguridad, porque eso ya seca la mirada sobre el fenómeno, sino que que sea multiministerial, bueno, y que tenga miradas mucho más amplias del fenómeno de desaparición. No vamos a poder dar respuestas acertadas. Y bueno, si uno habla con expertas y expertos y personas que vienen trabajándose muchísimo dentro del sistema de búsqueda, hay un diagnóstico con mucho consenso, que es que necesitamos una base de datos actualizada, completa, y necesitamos una mirada mucho más amplia del fenómeno. Celeste, ¿cómo te imaginas cómo te imaginas la marcha de mañana? ¿Se espera multitudinaria? Sí, multitudinaria. Me parece que es un momento también de poder salir a manifestarnos en general por el contexto que estamos viviendo. Estamos atravesados por
por unos discursos que claramente instan al odio, a la exclusión de las personas con discapacidad, a la precarización laboral. Entonces hay una multiplicidad de razones por las cuales salir a la calle el día de mañana, y creo que Ni Una Menos, el movimiento Ni Una Menos, sintetiza todos esos reclamos. Creo que lo que aprendimos, como decía al principio, de estos 10 años, ¿no? Es decir, las violencias que nos atraviesan tienen que ver con la estructura social que estamos viviendo. Y entonces ahí creo que la apuesta es a exigir claramente políticas de calidad en lo específico de la materia de violencia de género, pero necesitamos también respuestas superadoras, estructurales en materia económica, laboral, social, cultural. Y creo que eso es lo que aprendimos en estos 10 años, ¿no? A complejizar las lecturas sobre las violencias. Hoy sabemos que las violencias que nos atraviesan no solo tienen que ver con nuestros vínculos interpersonales, sino que tienen que ver con una estructura social, y que ahí la economía y la autonomía económica es como básica para poder desandar esas violencias. Hoy creo que no hay política pública más feminista que poner un plato de comida en la casa de todas las mujeres y de todas las jefas de hogar que sostienen sin ningún tipo de cuota alimentaria a sus hijas y a sus hijos. Celeste, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias. Muy amable, un saludo muy grande. Celeste Perosino, antropóloga forense, integrante de la colectiva de intervención ante las violencias. Hablábamos con ella a 10 años del primer Ni Una Menos, hablando sobre, bueno, los avances y también los retrocesos en esa materia en 10 años.